El 2 de octubre lo que hay es un hecho atroz. Allí estábamos reunidos 15,000 gentes, con personas de todas las edades, desde niños de 8 años que ahí murieron, hasta personas que hay una persona de 70 años que ahí muere junto con sus nietos. Y a partir del día siguiente, la lógica del gobierno es que nosotros fuimos los que provocamos al ejército, que el ejército llegó a disolver un acto político, una concentración, y fue recibido a balazos por gente que teóricamente nosotros habíamos pagado. Ustedes saben, algunos han leído, estoy seguro, que en Tlatelolco nosotros fuimos detenidos por un grupo llamado el Batallón Olimpia, que eran después lo supimos, en ese momento no lo sabíamos, que eran soldados vestidos de civil y que portaban un guante blanco en la mano izquierda como forma de identificarse, y al disparar gritaban: aquí Batallón Olimpia, no dispare. En aquel momento no lo entendimos, no sabíamos de qué se trataba. Después supimos que era una unidad de élite del ejército. ¿Qué quiere decir una unidad de élite? Quiere decir lo más selecto. Eran la mayor parte gente de nuestra propiedad, que eran algunos recién egresados del colegio militar, otros no, pero eran gente que rondaba los 22, 25 años de edad y que habían sido entrenados especialmente para combatir actos de sabotaje, para combatir actos de terrorismo, que estaban especialmente formados en medidas antisubversión, etc. Y la versión oficial fue, en un primer momento, y para los medios internacionales que ya estaban ahí reunidos en la ciudad, ya venían las Olimpiadas, la versión oficial fue que esos eran francotiradores que nosotros habíamos contratado y apostado en el edificio Chihuahua. La verdad oficial hasta la fecha es que en Tlatelolco murieron 2 personas, una persona que murió ahí y otra más que murió en el hospital, pero los 2 eran soldados. Esa es la versión oficial. Por ese hecho fuimos acusados como 460 de nosotros, y todavía más la versión oficial dice que el que murió en el hospital tenía un balazo por la espalda y el otro tenía 2 balazos también por la espalda. De disparar 3 balas, fuimos acusados, ya dije, 460, y algunos sentenciados a 8 años, otros a 17 años, y un grupito de 60 que éramos, a quienes se sospechaba que éramos miembros del Consejo Nacional de Huelga, 24 años. Fuimos detenidos de manera ilegal, sin una orden de aprehensión. La única manera en que pudimos haber sido detenidos sin una orden de aprehensión sería que una figura que la ley dice detenido in fragancia, es decir, estábamos acusados de homicidio múltiple, una cosa que llaman, pues es como echarle montón a alguien, es homicidio en tumulto. Y el hecho es que a 460 personas nos acusan y nos montan un proceso por haber supuestamente disparado 3 balas. Ese es el meollo del ridículo, del asunto, de lo arbitrario o de la barbaridad. Allí fuimos detenidas 4.500 o más personas, de 15,000 reunidos. En las actas
de la Procuraduría y de la Corte se reporta, ellos reportan que ninguno de los 4.500 o más que fuimos allí detenidos portaba arma. O sea, no hay un solo caso donde reporten que hay un arma. Bueno, sin embargo ocurre lo que ya dije, es una detención ilegal. Nos sentenciaron, agotaron todas las instancias y después de agotar todas las instancias jurídicas, ante la presión sobre todo en el resto del mundo más que en México, porque en México habían sembrado el terror. En el mundo hay 110 embajadas mexicanas ocupadas por estudiantes de prácticamente todo el mundo, principalmente en Europa, en Sudamérica, en Australia, en Japón y en Estados Unidos y Canadá. Eso obliga a que el gobierno un día nos libere de manera ilegal, tal como habíamos sido detenidos, y aquí hay abogados en el público, entenderán. Una vez que un expediente, un juicio ha causado ejecutoria, la única manera en que se puede liberar a una persona es mediante un indulto o una ley de amnistía. En nuestro caso lo que hacen es que el Ministerio Público Federal se desiste de las acusaciones porque dice que es un gesto para pacificar al país. Se desiste de las acusaciones, inventan una reforma constitucional al vapor y en horas se modifica la ley para introducir en el Código Penal Federal una figura que opera todavía solamente en el Código Penal Militar, que es una cosa que le llaman en el ejército, le llaman libertad bajo protesta, o bajo palabra, perdón. ¿Qué quiere decir libertad bajo palabra? Cuando un militar es sentenciado o es procesado por alguna razón, siempre puede haber un militar de rango superior que empeña su palabra por la buena conducta del militar de menor rango y garantiza que a partir de ahí se va a someter a la ley, se va a portar bien y va a ser buena gente. A nosotros nos inventan una cosa que dice libertad bajo protesta y con esa figura nos liberan. Era un acto ilegal, dije, porque el Ministerio Público ya no tenía derecho de intervenir en el expediente, mucho menos tenía derecho de retirar delitos. El caso es que los retiran y crean otros. Viene una reforma legal y el gobierno comienza a partir de allí a resolver cada uno de los puntos del pliego petitorio por el cual nos habían encarcelado. Y se resuelven absolutamente todos, que queríamos libertad de todos los presos políticos, derogación de 2 artículos del Código Penal 145 y 145 bis, que eran los que tipificaban delitos de seguridad nacional, la desaparición del cuerpo de granaderos, liberan a todos los presos políticos, derogan los 2 artículos del Código Penal, desaparecen al cuerpo de granaderos, pedimos sanción de los responsables de la represión, esto es lo único que nos sucede, deslinde de responsabilidades tampoco sucede. ¿Por qué estamos aquí hablando a 50 años de distancia de este fenómeno? Porque Tlatelolco se habla mucho de que es la gran derrota del movimiento estudiantil que en un pliego petitorio de 6 puntos pedía una sola cosa: justicia y alto a la violencia. Y estamos aquí porque a lo largo de 50 años la demanda de justicia y libertad son demandas que siguen vigentes, porque la violencia se sigue repitiendo en todos lados en contra de la gente.